En los confines más remotos de la galaxia, donde las estrellas brillaban con una intensidad implacable, existía una confederación alienígena conocida como los KRYLL. Su historia se había tejido a lo largo de milenios, un tapiz de conquistas, innovaciones tecnológicas y una arrogancia desmedida. Se consideraban a sí mismos la cúspide de la evolución galáctica, una civilización destinada a dominar las estrellas. Su flota, compuesta por naves de guerra resplandecientes y estaciones espaciales colosales, era un testimonio visible de su poderío. Los KRYLL habían sometido a innumerables razas, absorbiendo sus mundos y recursos en su creciente imperio. Su tecnología superaba con creces la de cualquier otra especie conocida. Podían manipular la materia a nivel atómico, viajar a velocidades inimaginables a través del hiperespacio y proyectar campos de fuerza impenetrables. Su sociedad estaba estructurada en torno a una rígida jerarquía, donde los individuos eran valorados únicamente por su contribución al avance tecnológico y militar de la Confederación. Las emociones eran vistas como una debilidad, una distracción innecesaria para el progreso. En su vasto conocimiento del universo, los KRYLL habían cartografiado miles de sistemas solares, catalogado innumerables formas de vida y evaluado el potencial de cada planeta para su explotación. Fue durante una de estas exploraciones rutinarias que sus sensores detectaron una anomalía en un sistema estelar insignificante, un pequeño punto azul pálido que orbitaba una estrella de tamaño medio. Era la Tierra. Al principio, los KRYLL no prestaron mucha atención a este descubrimiento. Los datos iniciales indicaban un planeta con una atmósfera primitiva, océanos extensos y una sola especie dominante, una raza que se autodenominaba humana. Sus logros tecnológicos eran considerados risibles en comparación con los estándares de los KRYLL. Sus naves espaciales eran toscas y lentas, su armamento obsoleto y su comprensión del universo, rudimentaria. «Qué lamentable», murmuró el gran almirante Trax, comandante supremo de la flota de exploración. Una raza tan insignificante que apenas ha logrado salir de su propio planeta. Es inconcebible que representen una amenaza para la Confederación. Sus asesores asintieron con obediencia. Su tecnología es inferior en todos los aspectos, gran almirante, afirmó el científico jefe Silar. Sus comunicaciones son débiles, su defensa, inexistente. Sería una tarea sencilla someterlos y reclamar su planeta para la Confederación. Trax sonrió con desdén. No veo la necesidad de desperdiciar recursos valiosos en una conquista tan insignificante. Bastará con una demostración de fuerza para doblegar su voluntad. En las naves de la flota KRYLL se proyectaron imágenes de la Tierra en pantallas gigantes. Los soldados, acostumbrados a luchar contra enemigos formidables en campos de batalla intergalácticos, se burlaron de la idea de tener que enfrentarse a los primitivos humanos. Los consideraban poco más que insectos, una plaga molesta que sería fácilmente exterminada. Pero lo que los KRYLL no sabían era que detrás de esa fachada de debilidad aparente se ocultaba un potencial latente, una chispa de ingenio y determinación que desafiaría sus expectativas y cambiaría para siempre el curso de la historia galáctica. Subestimaron la capacidad de la humanidad para innovar, para adaptarse y para luchar cuando se veía acorralada. Ignoraron la fuerza que reside en la unidad y la resiliencia que surge de la adversidad. Su arrogancia les cegó ante la verdad, que la Tierra, ese pequeño punto azul pálido en la inmensidad del espacio, guardaba un secreto que sacudiría los cimientos de su imperio. Mientras la flota KRYLL se acercaba a la Tierra, una sola nave humana, pequeña y aparentemente indefensa, se mantenía en órbita, observando la llegada de los invasores con una calma sorprendente. A bordo, una tripulación de hombres y mujeres valientes se preparaba para el enfrentamiento que cambiaría el destino de la humanidad. No sabían si podrían sobrevivir, pero estaban decididos a luchar hasta el final. Su determinación era la única arma que tenían contra un enemigo tan poderoso. Y esa determinación, a menudo subestimada por aquellos que se creían superiores, sería la clave de su supervivencia. La flota KRYLL se acercaba cada vez más a la Tierra, desplegándose en una formación intimidante que abarcaba kilómetros de espacio.
Las naves, relucientes bajo la luz del sol, parecían gigantes de metal listos para aplastar cualquier resistencia. A bordo de la nave insignia, el asterisco dominador asterisco, el gran almirante Trax observaba el planeta con una mezcla de desprecio y curiosidad. Amplifiquen la señal de la nave humana, ordenó a sus oficiales. Quiero ver de cerca esa reliquia tecnológica. En la pantalla principal del asterisco dominador asterisco, la imagen de la nave humana se hizo más grande. Era una nave pequeña, de diseño torpe y líneas anticuadas. Su casco estaba cubierto de parches y cicatrices, evidencia de innumerables viajes a través del espacio. No se parecía en nada a las elegantes y poderosas naves de guerra KRYLL. Trax soltó una carcajada. Miren esa chatarra flotante. ¿De verdad creen que pueden defendernos con eso? Sus oficiales se unieron a su risa. Parece más un museo espacial que una nave de guerra, gran almirante, comentó Sylar, el científico jefe. Sus escudos son inexistentes, su armamento obsoleto. No representan ninguna amenaza. Quizás deberíamos enviarle un mensaje de felicitación por su antigüedad, sugirió uno de los oficiales, provocando más risas entre la tripulación. Mientras los KRYLL se burlaban de la nave humana, a bordo de esta, la tripulación permanecía en silencio, concentrada en sus tareas. La capitana Eva Rostova, una mujer de mirada firme y cabello recogido, observaba la flota invasora con una calma estoica. Sabía que sus posibilidades de sobrevivir eran escasas, pero no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Informen al alto mando, ordenó Rostova a su oficial de comunicaciones. La flota KRYLL está en posición. Estamos listos para ejecutar el protocolo asterisco defensa final asterisco. En la sala de máquinas, el ingeniero jefe Marco Silva supervisaba los preparativos finales. Los sistemas de energía de la nave zumbaban con intensidad, canalizando toda la potencia disponible hacia un único punto, el cañón de riel experimental, un arma secreta desarrollada en los últimos años como último recurso contra una invasión extraterrestre. El cañón de riel era un prototipo, una tecnología aún en desarrollo que nunca había sido probada en combate real. Era un arma poderosa, capaz de disparar proyectiles a velocidades increíbles, pero también era inestable y propensa a fallos. Silva sabía que estaba jugando con fuego, pero no tenía otra opción. Preparados para disparar a mi señal, informó Silva a la capitana Rostova. El cañón de riel está cargado y listo. Entendido, ingeniero, respondió Rostova. Esperen mi orden. De vuelta en el asterisco dominador asterisco, el gran almirante Trax se impacientaba. Suficiente con las burlas, dijo a sus oficiales. Envíen una transmisión a la nave humana. Exijan su rendición incondicional. Si se niegan, destrúyanlos. Se envió una transmisión a la nave humana en el idioma universal, un lenguaje matemático que todas las razas avanzadas del universo podían entender. El mensaje era claro y conciso: ustedes han sido juzgados y encontrados culpables de resistencia a la Confederación KRYLL. Ríndanse incondicionalmente o serán destruidos. En la nave humana, la capitana Rostova escuchó el mensaje con frialdad. No había vacilación en sus ojos. Su respuesta fue simple y directa: prepárense para disparar el cañón de riel. La tripulación de la nave humana se preparó para lo que sabían que podría ser su último acto. Cerraron los ojos, respiraron hondo y esperaron la orden de su capitana. Sabían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos, por la supervivencia de la humanidad. Y estaban dispuestos a dar su vida por esa causa. La cuenta regresiva comenzó en la mente de Rostova. 3. 2. 1. Fuego. La orden de la capitana Rostova resonó en el pequeño puente de mando. Cada miembro de la tripulación sabía lo que significaba: el momento de la verdad había llegado. El cañón de riel, su única esperanza, estaba listo para disparar. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido constante de los sistemas de la nave. Mientras, en el asterisco dominador asterisco, el gran almirante Trax esperaba con impaciencia la respuesta de la nave humana.
Estaba seguro de que se rendirían sin oponer resistencia. La idea de que una raza tan inferior pudiera desafiar a la Confederación KRYLL era absurda. ¿Alguna respuesta de la nave humana?, preguntó Trax a su oficial de comunicaciones. Negativo, Gran Almirante, respondió el oficial. No han respondido a nuestra transmisión. Trax frunció el ceño. ¿Qué están esperando? ¿Acaso no entienden el significado de nuestra presencia? Tal vez estén teniendo problemas técnicos, Gran Almirante, sugirió Silar, el científico jefe. Su tecnología es tan primitiva que es posible que ni siquiera puedan recibir nuestra transmisión. Trax resopló con impaciencia. Suficiente. Denles un ultimátum. Si no se rinden en los próximos 5 segundos, habrán fuego. El oficial de comunicaciones transmitió el ultimátum a la nave humana. Los segundos pasaron lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. En el puente de mando de la nave humana, la capitana Rostova contuvo la respiración. Sabía que este era el momento decisivo. 5, 4, 3, 2, 1. Justo cuando el oficial de comunicaciones del asterisco dominador asterisco se preparaba para dar la orden de abrir fuego, la capitana Rostova gritó, ¡fuego! En ese instante, un rayo de energía pura surgió del cañón de riel de la nave humana. El proyectil, impulsado a una velocidad inimaginable, atravesó el espacio a una velocidad asombrosa, dejando tras de sí una estela de luz brillante. El rayo de energía impactó directamente en la nave insignia de la flota KRYLL, el asterisco dominador asterisco. La nave, que hasta ese momento había sido un símbolo de poder y dominio, fue alcanzada por una fuerza imparable. La energía del cañón de riel penetró los escudos de la nave, atravesando su casco como si fuera mantequilla. El impacto generó una explosión masiva que sacudió toda la flota KRYLL. En el asterisco dominador asterisco, el gran almirante Trax y su tripulación fueron tomados por sorpresa. No entendían lo que estaba sucediendo. Un segundo antes, estaban seguros de su victoria. Al siguiente, estaban siendo consumidos por una explosión infernal. La nave insignia de los KRYLL se desintegró en un instante, dejando tras de sí una nube de escombros y polvo estelar. La onda expansiva de la explosión se propagó a través del espacio, alcanzando a las naves cercanas y causándoles graves daños. El silencio se cernió sobre el espacio donde antes había una flota invasora. Los KRYLL, que se habían creído invencibles, habían sido derrotados por una sola nave humana y un arma experimental. Su arrogancia les había cegado ante el verdadero poder de la humanidad. En la nave humana, la tripulación observaba con incredulidad la destrucción de la flota KRYLL. No podían creer lo que habían logrado. Habían desafiado las probabilidades y habían ganado. Pero su victoria era solo el comienzo. Sabían que la Confederación KRYLL no se quedaría de brazos cruzados. Vendrían más naves, más soldados, más armas. La guerra por la supervivencia de la humanidad apenas había comenzado. Sin embargo, en ese momento, podían permitirse celebrar su victoria. Habían demostrado al universo que la humanidad no era una raza débil e insignificante. Habían demostrado que eran capaces de defenderse, de luchar por lo que creían y de desafiar a cualquier enemigo, por poderoso que fuera. Y esa era una lección que la Confederación KRYLL nunca olvidaría. El primer contacto, lejos de ser una sumisión, se había convertido en una declaración de guerra. Una guerra que la humanidad estaba decidida a ganar. La explosión del asterisco dominador asterisco envió ondas de choque a través del espacio, perturbando las formaciones de las naves KRYLL circundantes. El caos se apoderó de la flota invasora. Los capitanes de las naves, atónitos, intentaban comprender lo que acababa de suceder. ¿Cómo era posible que una sola nave humana, con su tecnología aparentemente obsoleta, hubiera logrado destruir su nave insignia, el símbolo de su poder? En el puente de mando de la nave humana, la tripulación celebraba su victoria con cautela. Sabían que la guerra estaba lejos de terminar.
La destrucción del asterisco dominador asterisco era solo un golpe inicial, una advertencia a la Confederación KRYLL de que la humanidad no se rendiría sin luchar. La capitana Rostova, aunque aliviada por el éxito del cañón de Riel, mantuvo la compostura. Sabía que no podían permitirse el lujo de bajar la guardia. Informen al alto mando sobre nuestra victoria, ordenó a su oficial de comunicaciones. También, soliciten refuerzos. Anticipamos una respuesta masiva por parte de los KRYLL. Mientras tanto, en las naves KRYLL, el pánico comenzaba a extenderse. Los soldados, que momentos antes se burlaban de la idea de enfrentarse a los humanos, ahora temblaban de miedo. La destrucción del asterisco dominador asterisco había demostrado que la humanidad poseía un arma poderosa y desconocida, capaz de desafiar su superioridad tecnológica. ¿Qué fue lo que nos golpeó?, preguntó el capitán de una nave de guerra KRYLL a su oficial de armas. Nuestros escudos deberían haber resistido cualquier ataque de una nave humana. No lo sé, capitán, respondió el oficial. Nuestros sensores no pudieron detectar el arma. Fue como si surgiera de la nada. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de las naves KRYLL. Los capitanes, sin saber qué esperar, comenzaron a reorganizar sus formaciones, tratando de protegerse de un posible ataque. En la nave humana, la capitana Rostova observaba la reacción de los KRYLL con atención. Sabía que tenían que aprovechar su ventaja inicial. Ingeniero Silva, dijo Rostova, ¿cuánto tiempo tardará en recargarse el cañón de Riel? Necesitamos al menos 20 minutos, capitana, respondió Silva. El arma consumió una gran cantidad de energía. Además, necesitamos realizar algunas reparaciones. El sistema está sobrecargado. 20 minutos. 20 minutos era una eternidad en una situación como esa. La capitana Rostova sabía que tenían que encontrar una forma de ganar tiempo. Activen los sistemas de señuelo, ordenó. Hagamos que los KRYLL crean que tenemos más armas de las que realmente tenemos. La nave humana comenzó a emitir señales falsas, simulando la presencia de otras naves y estaciones espaciales. El objetivo era confundir a los KRYLL y hacerles dudar antes de atacar. Mientras tanto, la noticia de la destrucción del asterisco dominador asterisco llegaba a los oídos de los líderes de la Confederación KRYLL. La noticia causó conmoción y consternación. Los KRYLL, que nunca habían experimentado una derrota de esa magnitud, no sabían cómo reaccionar. ¿Cómo es posible?, exclamó el Gran Consejo de los KRYLL. ¿Cómo pudo una raza tan inferior derrotar a nuestra flota? Debemos tomar represalias, gritó uno de los miembros del Consejo. Debemos destruir la Tierra y exterminar a la raza humana. Cálmense, dijo el líder del Consejo. No podemos actuar precipitadamente. Necesitamos entender lo que sucedió. Necesitamos averiguar qué tipo de arma utilizaron los humanos. El Consejo ordenó a sus científicos que analizaran los datos del ataque y que determinaran la naturaleza del arma humana. Mientras tanto, enviaron refuerzos a la Tierra, una flota aún más grande y poderosa que la anterior. La guerra entre la humanidad y la Confederación KRYLL había comenzado. Una guerra que decidiría el destino de la galaxia. Y todo comenzó con un solo disparo, un disparo que desafió las expectativas y demostró el poder oculto de la humanidad. Un disparo que resonaría en los anales de la historia galáctica para siempre. La respuesta humana, lejos de ser la sumisión esperada, fue un desafío audaz e inesperado. Los minutos siguientes a la destrucción del asterisco dominador asterisco fueron una mezcla de tensión y caos. Las naves KRYLL, desorganizadas y aterrorizadas, se movían erráticamente en el espacio, disparando al azar en la dirección de las señales falsas emitidas por la nave humana. La capitana Rostova y su tripulación observaban con satisfacción cómo su plan funcionaba a la perfección. Están cayendo en la trampa, capitana, informó el oficial de guerra electrónica. Están desperdiciando municiones y energía en objetivos inexistentes. Bien, respondió Rostova. Sigamos presionando. Ingeniero Silva,
¿Cómo va la recarga del cañón de riel? Aún necesitamos 10 minutos, capitana, respondió Silva. Pero tenemos un problema. El sistema de enfriamiento está fallando. Si no lo arreglamos pronto, el cañón de riel podría sobrecalentarse y explotar. La noticia preocupó a Rostova. Si el cañón de riel explotaba, estarían indefensos ante la inminente contraofensiva de los KRYL. Ingeniero, haga lo que tenga que hacer, ordenó Rostova. Su prioridad es mantener el cañón de riel operativo. Mientras Silva y su equipo luchaban por reparar el sistema de enfriamiento, la situación en el espacio se volvía cada vez más tensa. Las naves KRYL, después de un periodo de confusión, comenzaron a recuperar la compostura. Los capitanes, guiados por sus oficiales de inteligencia, comenzaron a identificar las señales falsas y a concentrar su fuego en la nave humana. Nos están apuntando, capitana, informó el oficial de guerra electrónica. Están concentrando su fuego en nuestra posición. Activen los escudos, ordenó Rostova. Prepárense para recibir el impacto. La nave humana tembló al recibir los primeros impactos de los cañones KRYL. Los escudos, aunque poderosos, comenzaron a ceder bajo el fuego constante. Rostova sabía que no podrían resistir mucho más tiempo. Ingeniero Silva, ¿cuánto falta?, preguntó Rostova con urgencia. 5 minutos, capitana, respondió Silva. Pero no estoy seguro de si podremos aguantar tanto tiempo. Los escudos están a punto de fallar. En ese momento, una nueva señal apareció en los radares de la nave humana. Era una señal de socorro, emitida por una nave de transporte humana que había quedado atrapada en la zona de combate. Capitana, tenemos una nave de transporte en peligro, informó el oficial de comunicaciones. Están siendo atacados por los KRYL. Necesitan nuestra ayuda. Rostova se enfrentó a una difícil decisión. Si iban a rescatar a la nave de transporte, tendrían que abandonar su posición estratégica y exponerse al fuego enemigo. Pero si la dejaban a su suerte, la tripulación de la nave de transporte moriría. Después de unos segundos de reflexión, Rostova tomó su decisión. Cambiamos de rumbo, ordenó. Vamos a rescatar a la nave de transporte. La tripulación de la nave humana miró a su capitana con sorpresa. Sabían que estaba arriesgando sus vidas para salvar a otros. Pero confiaban en su liderazgo y estaban dispuestos a seguirla hasta el final. La nave humana se dirigió hacia la nave de transporte, esquivando los disparos de las naves KRYL. La situación era desesperada. Los escudos estaban a punto de fallar, el cañón de riel aún no estaba listo y ahora tenían que enfrentarse a un enemigo superior en número y potencia de fuego. Pero en ese momento, algo inesperado sucedió. Justo cuando la nave humana estaba a punto de alcanzar la nave de transporte, el cañón de riel se recargó. Cañón de riel listo para disparar, capitana, informó Silva. Rostova sonrió. Es hora de acabar con esto, dijo. Apunten al centro de la flota KRYL. Disparen a máxima potencia. Silva obedeció la orden. El cañón de riel se activó, liberando una enorme cantidad de energía. Un rayo de luz pura surgió del arma y se dirigió hacia la flota KRYL. El rayo de energía impactó en el centro de la flota, desintegrando instantáneamente las naves que se encontraban en su camino. La explosión fue tan poderosa que generó una onda de choque que se propagó a través del espacio, destruyendo todo lo que encontraba a su paso. En cuestión de segundos, la flota KRYL, que antes había sido una fuerza imponente y amenazante, fue reducida a escombros y polvo estelar. El silencio se cernió sobre el espacio donde antes había naves alienígenas, un silencio que solo era interrumpido por los débiles gritos de socorro de las pocas naves KRYL que habían sobrevivido a la masacre. La capitana Rostova y su tripulación observaban con asombro la destrucción de la flota KRYL. No podían creer lo que habían logrado. Habían desafiado a un enemigo superior en número y tecnología, y habían ganado. Habían demostrado al universo que la humanidad no era una raza débil e insignificante. Habían demostrado que eran capaces de defenderse y de luchar por su supervivencia.
La destrucción de la flota KRYLL fue un testimonio de su valentía, su ingenio y su determinación. La noticia de la aniquilación de la flota KRYLL se extendió como un reguero de pólvora por toda la Confederación. En los mundos centrales, donde los KRYLL se sentían seguros y superiores, la noticia generó un pánico generalizado. Las imágenes de la destrucción, captadas por las cámaras de las pocas naves supervivientes, se repitieron una y otra vez en los noticieros, mostrando la devastación causada por el arma humana. El Gran Consejo de los KRYLL se reunió en sesión de emergencia. Los miembros del Consejo, que antes se mostraban seguros y arrogantes, ahora estaban visiblemente aterrorizados. La idea de que una raza considerada inferior pudiera representar una amenaza existencial para su imperio era inaceptable. Debemos tomar medidas, gritó uno de los miembros del Consejo. Debemos movilizar todas nuestras fuerzas y destruir la Tierra de una vez por todas. Cálmense, dijo el líder del Consejo, tratando de mantener la compostura. Actuar precipitadamente solo empeorará la situación. Necesitamos pensar estratégicamente. ¿Qué estrategia propone?, preguntó otro miembro del Consejo. ¿Dejar que los humanos sigan destruyendo nuestras flotas? No, respondió el líder del Consejo. Propongo que nos retiremos. Propongo que abandonemos la Tierra y evitemos cualquier contacto futuro con los humanos. La propuesta generó un silencio sepulcral en la sala. La idea de retirarse, de admitir la derrota ante una raza inferior, era impensable para los KRYLL. ¿Está sugiriendo que nos rindamos?, preguntó un miembro del Consejo con incredulidad. No estoy sugiriendo que nos rindamos, respondió el líder del Consejo. Estoy sugiriendo que seamos pragmáticos. Los humanos poseen un arma que no podemos comprender ni contrarrestar. Enfrentarnos a ellos directamente sería un suicidio. El debate continuó durante horas. Algunos miembros del Consejo insistieron en la necesidad de una represalia inmediata, mientras que otros apoyaron la propuesta del líder de retirarse y estudiar el arma humana. Finalmente, después de una larga y acalorada discusión, el Consejo votó a favor de la propuesta del líder. Se ordenó a todas las fuerzas KRYLL que se retiraran de la Tierra y que establecieran un perímetro de exclusión alrededor del sistema solar. Se prohibió cualquier contacto futuro con los humanos. El miedo se apoderó de la Confederación KRYLL. La idea de que una raza primitiva pudiera poseer un poder tan destructivo generó una paranoia generalizada. Los KRYLL comenzaron a desconfiar de todas las razas alienígenas, temiendo que alguna de ellas pudiera poseer un arma similar al cañón de riel humano. Se reforzaron las defensas de los mundos centrales, se incrementó la vigilancia en las fronteras y se intensificaron los programas de investigación para comprender el arma humana. Los KRYLL, que antes se consideraban invencibles, ahora vivían con el constante temor de un ataque sorpresa. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad celebraba su victoria con cautela. Sabían que la Confederación KRYLL no había desaparecido para siempre. Era solo cuestión de tiempo antes de que regresaran, quizás con un arma aún más poderosa. Pero por ahora, la humanidad estaba a salvo. Habían demostrado al universo que no eran una raza débil e insignificante. Habían demostrado que eran capaces de defenderse y de luchar por su supervivencia. Y habían ganado el respeto, o más bien el miedo, de una de las civilizaciones más poderosas de la galaxia. El miedo de la Confederación KRYLL se convirtió en el escudo de la humanidad. Un escudo forjado con valentía, ingenio y un único disparo que cambió el destino de la galaxia. La humanidad, ahora vista como una amenaza desconocida, se preparaba para un futuro incierto, consciente de que su poder, aunque incomprendido, era su mayor defensa. En los laboratorios más avanzados de la Confederación KRYLL, los científicos trabajaban día y noche, intentando desentrañar los secretos del arma humana. Tenían a su disposición fragmentos de las naves destruidas, datos de los sensores de las naves supervivientes y simulaciones computacionales de alta precisión. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no lograban comprender cómo funcionaba el cañón de riel humano.
Es imposible, exclamó el científico jefe Sylar, mirando fijamente los resultados de una simulación. Las leyes de la física no permiten un arma con semejante potencia. ¿Está diciendo que los humanos han descubierto una nueva forma de energía?, preguntó uno de sus colegas. No lo sé, respondió Sylar. Pero lo que sí sé es que no podemos explicar cómo funciona su arma utilizando nuestra comprensión actual de la ciencia. El problema principal era la velocidad del proyectil. Según los datos de los sensores, el proyectil del cañón de riel se movía a una velocidad cercana a la de la luz. A esa velocidad, la energía cinética del proyectil sería suficiente para desintegrar cualquier materia, incluyendo los escudos más avanzados de las naves KRYLL. Pero el problema no era solo la velocidad. Los científicos KRYLL también estaban desconcertados por la forma en que el arma enfocaba su energía. El rayo de energía del cañón de riel era increíblemente preciso, capaz de atravesar los escudos de una nave sin afectar a las estructuras circundantes. Es como si el arma pudiera manipular la realidad a nivel cuántico, dijo uno de los científicos. Como si pudiera crear un agujero en el espacio-tiempo para permitir que el proyectil pase a través de él. La idea parecía absurda, pero era la única explicación que tenía sentido. Los científicos KRYLL comenzaron a explorar la posibilidad de que los humanos hubieran descubierto una forma de manipular las leyes de la física a su favor. Tal vez los humanos no sean tan primitivos como creíamos, dijo Sylar. Tal vez hayan estado ocultando su verdadero potencial durante siglos. La idea era aterradora. Si los humanos eran capaces de manipular la realidad a nivel cuántico, entonces no había límites para lo que podían lograr. Podrían construir armas aún más poderosas, podrían viajar a través del tiempo y el espacio, podrían incluso destruir la galaxia entera. El Gran Consejo de los KRYLL exigió un informe completo sobre el arma humana. Sylar y su equipo se presentaron ante el Consejo y explicaron lo que habían descubierto. Los humanos poseen un arma que no podemos comprender, dijo Sylar. Un arma que desafía nuestras leyes de la física. Un arma que podría destruirnos. El Consejo escuchó con atención el informe de Sylar. Los miembros del Consejo estaban visiblemente perturbados por la noticia. ¿Qué debemos hacer?, preguntó el líder del Consejo. ¿Cómo podemos protegernos de esta arma? No lo sé, respondió Sylar. Pero creo que debemos tener mucho cuidado. Debemos evitar cualquier contacto futuro con los humanos hasta que podamos comprender su tecnología. El Consejo asintió con aprobación. Se ordenó a todos los científicos KRYLL que intensificaran sus esfuerzos para comprender el arma humana. Se asignaron recursos ilimitados al proyecto. La supervivencia de la Confederación KRYLL dependía de ello. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, los científicos KRYLL no lograron avanzar significativamente en su comprensión del arma humana. El cañón de riel siguió siendo un misterio, un enigma que desafiaba su intelecto y su tecnología. En la Tierra, la humanidad observaba con atención los movimientos de la Confederación KRYLL. Sabían que los alienígenas estaban intentando descifrar su arma, y sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que lo lograran. Pero la humanidad no tenía miedo. Estaban preparados para enfrentarse a cualquier desafío que se les presentara. Habían demostrado al universo que eran capaces de defenderse y estaban dispuestos a seguir luchando por su supervivencia. El análisis del arma humana por parte de los KRYLL, aunque intenso, no logró proporcionarles la clave para contrarrestarla. La humanidad guardaba su secreto celosamente. Mientras la Confederación KRYLL se retiraba cautelosamente, estableciendo su perímetro de exclusión alrededor del sistema solar de la Tierra, el mundo observaba con expectación. Los líderes de las naciones, reunidos en sesión de emergencia de la ONU, debatían el significado de la victoria de la humanidad y las posibles consecuencias futuras. Hemos demostrado al universo que no somos una raza débil, dijo el secretario general de la ONU en su discurso. Hemos demostrado que somos capaces de defendernos y de proteger nuestro planeta. Pero también debemos ser conscientes de que hemos despertado la atención de una civilización muy poderosa. ¿Qué debemos hacer?,
preguntó el presidente de los Estados Unidos. ¿Debemos prepararnos para una nueva guerra? ¿Debemos intentar negociar con los KRYLL? Creo que debemos enviar un mensaje, respondió la primer ministra del Reino Unido. Un mensaje claro y conciso que les diga a los KRYLL lo que esperamos de ellos. La idea de enviar un mensaje a los KRYLL fue recibida con entusiasmo por la mayoría de los líderes. Se formó un comité para redactar el mensaje. Después de horas de debate, el comité llegó a un acuerdo sobre un mensaje simple y claro: no nos molesten. El mensaje fue transmitido a través de todas las frecuencias de radio y televisión del planeta. También fue enviado a través de un potente haz de energía dirigido hacia el centro de la Confederación KRYLL. El mensaje llegó a los mundos centrales de los KRYLL, donde fue recibido con una mezcla de temor y respeto. El Gran Consejo de los KRYLL se reunió de nuevo para discutir el significado del mensaje. ¿Qué quieren decir?, preguntó uno de los miembros del Consejo. ¿Están amenazándonos? No lo creo, respondió el líder del Consejo. Creo que simplemente están diciendo que quieren que los dejemos en paz. ¿Y deberíamos hacerles caso?, preguntó otro miembro del Consejo. ¿Debemos permitir que una raza inferior nos dicte lo que debemos hacer? Creo que no tenemos otra opción, respondió el líder del Consejo. Hemos visto lo que son capaces de hacer. No podemos arriesgarnos a provocar una nueva guerra. El Consejo votó a favor de respetar el mensaje de la humanidad. Se ordenó a todas las fuerzas KRYLL que permanecieran dentro del perímetro de exclusión y que evitaran cualquier contacto con los humanos. En la Tierra, la humanidad respiró aliviada. El mensaje había sido recibido y comprendido. Por ahora, estaban a salvo. Pero la humanidad sabía que la paz era frágil. Sabían que los KRYLL podrían cambiar de opinión en cualquier momento. Por lo tanto, continuaron preparándose para la guerra. Se invirtieron grandes cantidades de dinero en la investigación y el desarrollo de nuevas armas y tecnologías. Se construyeron nuevas naves espaciales y se entrenaron nuevos soldados. La humanidad se estaba preparando para enfrentarse a cualquier amenaza que pudiera surgir en el futuro. Pero a pesar de todas sus preparaciones, la humanidad nunca olvidó el mensaje que había enviado a los KRYLL: no nos molesten. Ese mensaje se convirtió en el lema de la humanidad, un recordatorio constante de su determinación de proteger su planeta y su libertad. El mensaje humano, conciso y directo, actuó como una declaración de intenciones, marcando los límites que la Confederación KRYLL no debía traspasar. La humanidad había hablado, y el universo había escuchado. El perímetro de exclusión establecido por la Confederación KRYLL alrededor del sistema solar de la Tierra se convirtió en una barrera infranqueable. Ninguna nave KRYLL se atrevió a cruzar la línea, temiendo las consecuencias. La Tierra quedó aislada del resto de la galaxia, un planeta misterioso y peligroso que debía ser evitado a toda costa. En los mundos centrales de los KRYLL, la historia de la derrota ante la humanidad se convirtió en una leyenda oscura. Los niños eran criados con historias de la nave fantasma y su arma destructiva, advertidos de los peligros de acercarse al sistema solar prohibido. Los mapas estelares fueron modificados, marcando la Tierra como un territorio inexplorado, un agujero negro en el conocimiento galáctico. Con el paso de los siglos, la humanidad se convirtió en un mito, una raza de guerreros poderosos y enigmáticos capaces de destruir flotas enteras con un solo disparo. Los comerciantes evitaban mencionar su nombre, temiendo atraer su atención. Los exploradores se desviaban de su curso para evitar su territorio. Los políticos utilizaban la leyenda de la humanidad para justificar el aumento de los gastos militares y la construcción de nuevas defensas. La Tierra se convirtió en un símbolo de miedo y respeto en toda la galaxia. Algunas razas la veían como una amenaza potencial, mientras que otras la admiraban en secreto por su valentía y determinación. Pero nadie se atrevió a desafiar el aislamiento impuesto por la Confederación KRYLL. En la Tierra, la humanidad prosperó en su aislamiento. Libres de la interferencia de otras civilizaciones, pudieron desarrollar su tecnología y su cultura a su propio ritmo. Se unieron como una sola nación,
dejando atrás sus diferencias y trabajando juntos para construir un futuro mejor. Se construyeron nuevas ciudades en el espacio, se colonizaron otros planetas del sistema solar y se desarrollaron nuevas formas de energía. La humanidad se convirtió en una civilización avanzada y poderosa, capaz de defenderse de cualquier amenaza. Pero nunca olvidaron su pasado. Recordaban la guerra con los KRYLL y la lección que habían aprendido, que la arrogancia y la subestimación pueden ser fatales. Se mantuvieron vigilantes, preparándose para el día en que la Confederación KRYLL o cualquier otra civilización decidiera desafiar su aislamiento. La leyenda de la humanidad se extendió por toda la galaxia, inspirando a otras razas oprimidas a luchar por su libertad. La Tierra se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo de resistencia y determinación. Pero a pesar de su éxito, la humanidad anhelaba el contacto con otras civilizaciones. Querían explorar la galaxia, compartir sus conocimientos y aprender de los demás. Pero sabían que el precio de la libertad era el aislamiento. Y así, la humanidad continuó viviendo en su aislamiento, esperando el día en que pudieran unirse al resto de la galaxia sin tener que sacrificar su seguridad y su libertad. La Tierra, aislada por el miedo y el respeto, se convirtió en una leyenda oscura, un poder desconocido que acechaba en los confines del espacio. La humanidad, convertida en un mito, se preparaba para un futuro incierto, manteniendo viva la llama de la esperanza y la determinación. El aislamiento impuesto por los KRYLL, aunque restrictivo, permitió a la humanidad crecer y fortalecerse, preparándose para el día en que el universo volviera a llamar a su puerta. La historia de la guerra entre la humanidad y la Confederación KRYLL sirve como un recordatorio sombrío de los peligros de la arrogancia y la subestimación. Los KRYLL, cegados por su superioridad tecnológica y su desprecio por las razas consideradas inferiores, cometieron el error fatal de subestimar el potencial de la humanidad. Rieron de su débil nave, ignoraron su mensaje y pagaron un alto precio por su arrogancia. La humanidad, por otro lado, demostró que la fuerza no reside únicamente en la tecnología o en el poderío militar. Su ingenio, su determinación y su capacidad para unirse ante la adversidad fueron sus mayores armas. Supieron aprovechar sus recursos limitados al máximo, desarrollando una tecnología innovadora que sorprendió y aterrorizó a sus enemigos. La leyenda de la humanidad se extendió por toda la galaxia, no solo por su poder destructivo, sino también por su valentía y su espíritu de resistencia. Inspiraron a otras razas oprimidas a luchar por su libertad y demostraron que incluso la civilización más pequeña y aparentemente indefensa puede desafiar a los imperios más poderosos. En su aislamiento, la humanidad continuó creciendo y evolucionando, aprendiendo de sus errores y preparándose para los desafíos del futuro. Se convirtieron en una civilización sabia y prudente, consciente de su poder y de la responsabilidad que conlleva. El cañón de Riel, el arma que había salvado a la humanidad de la extinción, se convirtió en un símbolo de su ingenio y su determinación. Pero también fue un recordatorio constante de los peligros de la guerra y de la necesidad de buscar soluciones pacíficas a los conflictos. La humanidad, en silencio, guardó su poder. No lo utilizaron para conquistar o dominar a otras razas. En cambio, se dedicaron a explorar los misterios del universo, a desarrollar nuevas tecnologías y a construir un futuro mejor para todos. Esperaron pacientemente el día en que pudieran unirse al resto de la galaxia sin tener que sacrificar su seguridad y su libertad. Sabían que algún día, el miedo y el respeto que inspiraban en otras civilizaciones se convertirían en confianza y amistad. Y mientras tanto, continuaron protegiendo su planeta y su libertad, recordando siempre la lección que habían aprendido de la guerra con los KRYLL, que la verdadera fuerza reside en la unidad, la determinación y la capacidad de defender lo que uno cree. La historia de la humanidad y la Confederación KRYLL es una advertencia para todas las civilizaciones del universo. Es una historia de arrogancia y humildad, de guerra y paz, de miedo y esperanza. Es una historia que nos recuerda que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos, y que nuestras acciones tienen consecuencias que pueden extenderse a lo largo de la galaxia. Y así, la humanidad continuó viviendo en su aislamiento,
guardando silencio, observando y esperando el día en que pudieran unirse al resto del universo como iguales, no como conquistadores o conquistados, sino como amigos y compañeros de viaje en la aventura de la vida. La subestimación de la humanidad por parte de los KRYLL resultó ser su perdición. La humanidad, consciente de su poder, lo guarda en silencio, preparándose para un futuro donde su leyenda oscura pueda convertirse en un faro de esperanza para toda la galaxia. La arrogancia, al final, fue derrotada por la silenciosa determinación de una raza que se negó a ser subestimada.